Hola, hola. Ya, en esta clase de física vamos a resolver algunas guías pendientes de movimiento, de vectores y de leyes de Newton, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la guía de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y en el segundo problema que teníamos por hacer, nos muestran los siguientes gráficos. Dice, los gráficos siguientes corresponden al movimiento de cinco partículas que se mueven en línea recta. De todas ellas, ¿cuál es la única que se mueve con aceleración constante diferente de cero? Por ejemplo, una aceleración como 2 metros por ti por segundo cuadrado. O podría ser negativa también. Podría ser una aceleración como menos 5 metros por ti por segundo cuadrado. Lo importante es que sea constante y que no sea cero. Y me están mostrando gráficos de rapidez versus tiempo, ¿cierto? Son cinco alternativas, ¿ya? Y cuando la aceleración es constante, nosotros vamos a tener que, si la aceleración fuera versus el tiempo, ¿cierto? La aceleración versus el tiempo fuera constante, entonces la rapidez tendría que ser un grado más. O sea, aquí la aceleración es constante, entonces la rapidez debería ser una función lineal o afín, ¿cierto? Y el único caso que se cumple es la alternativa A. Por ejemplo, en la alternativa A, esta curva podría tener una forma así, A por T. ¿Por qué? Porque la pendiente de esta recta es la aceleración. Entonces estamos listos. En este caso es una aceleración positiva. También podría ser una aceleración negativa que fuera disminuyendo, ¿cierto? Partiría de una velocidad inicial y va frenando. También podría ser una curva de ese tipo, ¿ya? Bien, voy a hacer otra pregunta. Aquí, mira, bueno, la alternativa B no puede ser porque rapidez constante, en la C es constante, frena, constante, en la alternativa D, este es un movimiento más que acelerado, porque como es de tipo casi cuadrático, hay un cambio de aceleración, ¿cierto? Y en la E también tenemos un movimiento un poco extraño, ya que el movimiento es como parabólico, ¿cierto? En cuanto a la rapidez. Entonces la aceleración va a ser de un grado más, o sea, un grado menos, ¿cierto? Pero igual es una aceleración variable. En estos dos casos la aceleración es variable. Ese es como el problema. Generalmente en la prueba PAI aparecen ejercicios de aceleración constante o aceleración cero, pero no aceleración variable. Que existen esos movimientos, pero no son parte mucho de la PAES. Después, en el problema 3 nos preguntan, dice, en el siguiente gráfico que representa la rapidez v en función del tiempo t para un objeto en movimiento rectilíneo, hay que sacar el espacio recorrido. Cuando nos preguntan eso, ¿qué teníamos que hacer? Tenemos que sacar el área debajo de la curva. En este caso, el área podemos sacarla de diversas maneras, ¿ya? Esto igual lo preguntamos nosotros en el test. ¿Se acuerdan que lo preguntamos en el test? Entonces, voy a sacarlo de tres maneras. Voy a dividir. Voy a hacer un área uno, un área 2 y un área 3. Entonces, el área uno vendría siendo un triángulo. Tenemos el área 1 es un rectángulo, ¿cierto? Este es un triángulo. Sería 2 por uno, 2 por uno partido por 2. O sea, me da uno. Esta área sería uno. Después el área 2 tenemos un rectángulo también. Sería de acá a acá hay 4 y altura uno. Así que sería 4 por uno, 4. Y el área 3, ¿por qué le puse dividido por 2? Nada que ver, tiene un rectángulo. Quedé con lo del triángulo. El área uno es 2 por uno nomás, 2. El área 3 sí es un triángulo. Y sería 4 por, la altura sería 2 y este dividido en 2. Me daría 4. Entonces el total de áreas sería 10, ¿cierto? 10 metros. Esto tiene que quedar en metros, porque si multiplicamos metros por segundo, me tiene que quedar en metros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta del problema, no? Se puede dividir de diversas formas para sacar el área. No es la única forma de hacerlo así, ¿no? Yo podría tomar, por ejemplo, todo esto como una sola área, ¿cierto? O podría sacar todo esto como el área de un trapecio, ¿sí? Pero igual le tiene que dar 10.
Me va bien. Acá la misma idea, solo que los números van a ser un poco más grandes. Dice, el gráfico adjunto representa la rapidez en función del tiempo para el viaje de un tren entre dos estaciones contiguas. ¿Cuál es la longitud del trayecto entre las dos estaciones? O sea, simplemente sacar el área bajo la curva. Nuevamente voy a dividir en tres partes. Área uno, área 2, área 3. Bien. El área uno va a ser un triángulo, es decir, 10 por 20 partido por 2 me queda 100. El área 2 sería de 10 hasta 40 tengo 30. Y 30 por 20, sí, 30 por 20, 600. El área 3 también es un triángulo. De aquí a acá tengo 20. 20 por 20 dividido en 2. Esto sería 200. Y ahora voy a sumar. 600 más 200 más 100 son 900. En total, 900 metros. ¿Ya? Ahí está listo. O sea, solamente es calcular áreas. A veces me preguntan de diversas maneras lo mismo. Aquí me están diciendo la longitud entre el trayecto, ¿cierto? Arriba me preguntan el espacio recorrido, puede ser distancia recorrida, pero va a ser la misma idea de sacar el área bajo la curva, pero ¿qué tiene que ver en los ejes, ¿cierto? Las variables tienen que ser rapidez y tiempo. Ya no me sirve sacar el área debajo de la posición versus tiempo o de la aceleración versus tiempo. Ya significan otras cosas. Digamos, en el problema 5 yo tengo acá, dice que tengo un gráfico de rapidez en función del tiempo. Representa el movimiento rectilíneo de dos vehículos que inicialmente se encuentran en el origen del eje X. Ya, entonces, si yo dibujo aquí un origen de eje X, ambos parten de acá, del mismo punto. Parten de, puede ser para allá o para acá, no sé. Pero la idea es que parten del origen. ¿Por qué? Porque esa información se pierde en este gráfico, de alguna manera. Dice que inicialmente se encuentran en el origen del eje X. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la posición en función del tiempo para dicho vehículo? Entonces nosotros nos damos cuenta de que, aquí se agregó, sí, bueno, nos damos cuenta de que el movimiento de P es un MRU, y en cambio el movimiento de Q es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por lo tanto, lo que va a pasar es que el gráfico de posición versus tiempo para por ejemplo, para el P, que es un MRU, ¿cómo va a ser? Va a ser lineal, ¿cierto? Va a ser lineal para P, y para el que tiene MRUA, como es posición, va a ser cuadrático, ¿cierto? Porque yo tengo que, si esto tiene una forma, por ejemplo, así como B de T igual, por ejemplo, 6T, cuando yo grafique aquí la posición debería tener un grado más. O sea, debería ser al cuadrado partido por 2, una cosa así. Entonces, va a ser algo así. Así sería el Q. Y eso está representado mejor en la alternativa B. ¿Sí? Eso aparece más arriba en la materia, para que lo vean. Aquí está en la materia. ¿Cómo son las gráficas? ¿Eh? Si yo tengo que la rapidez es lineal, puede ser una función afín o lineal, la posición tiene que ser de este tipo, como cuadrática. ¿Cierto? Eso cuando va acelerando, aceleración positiva. Pero si la rapidez es negativa, quiere decir que va frenando, la aceleración es negativa, y también es una parábola, pero tiene concavidad inversa. ¿Ya? Y aquí tengo el movimiento como completo, sería como el lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Cierto? Llega donde se detiene, y después empieza a bajar, aumenta su rapidez nuevamente. Y la parte que está aquí negativa significa que se está devolviendo. ¿Ven? O sea, que es una parábola pero invertida. Después, ¿qué tenemos acá? Tenemos, estos son todos de modelos bien antiguos, por si acaso. Si de repente lo van a ver de nuevo en el libro de moraleja, de física, se repite.
Dice, el gráfico rapidez-tiempo representa el movimiento de dos automóviles M y N a partir del instante t igual a cero, en que se encuentran uno al lado del otro, ¿ya? Parten entonces como del mismo punto. Dice, los automóviles se mueven en línea recta en la misma dirección de sentido. Entonces, van como así, ¿cierto? M y N. Dice eso, dice, a partir del instante t igual a cero, en que se encuentran uno al lado del otro. Los automóviles se mueven en línea recta en la misma dirección de sentido. De acuerdo con esto, es correcto afirmar que en el instante 15 segundos, ¿qué está pasando acá? Lo que no hay que pensar es que se encuentran. ¿Por qué? Porque este es un gráfico de rapidez versus tiempo. Entonces, lo único que va a pasar en ese punto es que tienen igual rapidez. ¿Sí? Lo que pasa es que en el tiempo igual cero están en el mismo punto y de ahí se empieza a medir el tiempo. Pero, ¿qué sucede con n? N va a una rapidez constante. Este tipo de acá va con un MRU. O sea, él parte en cero, n parte con una rapidez ya. Por ejemplo, qué sé yo, 40 metros por segundo. Porque cuando empiezan a correr el tiempo, no quiere decir que está detenido. ¿Cierto? El tipo ya venía con una rapidez de antes, solo que cuando pasa por cierto punto, se empieza a medir el tiempo. Pero ya venía él con, por ejemplo, 40 metros por segundo, por ejemplo. ¿Cierto? En cambio, el cuerpo M, ¿cierto? Ese móvil M va con un movimiento acelerado, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Va aumentando su rapidez desde cero hasta que llega al momento que son iguales con la velocidad del M, ¿cierto? Y después sigue aumentando, ¿cierto? Pero lo que no hay que pensar entonces en este punto es que se encuentran, como que está uno al lado del otro, no. Ellos parten juntos, uno parte en cero y el otro ya venía con una rapidez. Obviamente tiene que venir de antes, no va a empezar de cero con una rapidez a menos que sea una bala, una cosa así, que automáticamente adquiere una rapidez constante, ¿cierto? No puede acelerar tan rápido, ¿cierto? Un automóvil, tiene que ir creciendo. Entonces, la alternativa, ambos autos se estaban moviendo con igual rapidez, eso debería ser. ¿Por qué? Porque la demás dice, en la B, el auto M estaba al lado del N, eso sí que no, eso sí que no. C, ambos autos se estaban moviendo con igual rapidez y el auto M estaba al lado del auto N. Esa segunda parte es falsa, ¿ven? El auto M estaba al lado del auto N, eso sí que es falso, ¿ya? Así que no. D, ambos autos se estaban moviendo con igual aceleración, falso, porque este tiene aceleración cero. Después dice la E, ambos autos se estaban moviendo con igual aceleración y el auto M estaba al lado de también, falso, falso. Así que sería la ambos autos se estaban moviendo con igual rapidez, rapidez. Y más encima igual velocidad, porque como tienen igual dirección de sentido, también sería la velocidad igual, ¿cierto? Porque es la misma dirección de sentido, así que también sería igual la velocidad, que la velocidad sabemos que es un vector. ¿Alguna pregunta hasta ahí o no? Yo creo que este año van a incluir más No, preguntas de profe. este estilo en la prueba. ¿Por qué? Porque, como dice en el temario, que estas leyes de Newton, y aparte, como que especifican ellos cuerpos con movimiento en velocidad constante y con aceleración constante, que es un MRU y un MRUA, yo creo que van a volver a poner estos problemas de movimiento. ¿Por qué? Porque cuando fue el tema de que incluyeron, ¿cómo se llamaba esto? Cambio climático, presión, tenían menos espacio al final, ¿cierto? Entonces, como sacaron esas preguntas, a fin de año van a incluir, yo creo que esto, más preguntas de este estilo, porque siempre preguntan harto de luz, como de electricidad, y varias preguntas de esas. Pero aquí yo creo que van a volver a colocar cosas de este estilo, por lo menos este año yo creo que va a ser así, porque tienes que rellenar ese espacio con mecánica, con ondas, ¿cierto? Ya. Después dice la 7 la parábola del gráfico representa la distancia recorrida en función del tiempo para un objeto que se mueve en línea recta. No sé que parte aquí en cero, ¿no? Dice, ¿cuál de los siguientes gráficos corresponde a la aceleración en función del tiempo? Nosotros ya sabemos eso, porque si nos damos cuenta arriba,
cuando teníamos que la posición era cuadrática, ¿cómo sería la aceleración? Tiene que ser constante, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque ya no sabemos también las ecuaciones que corresponden al movimiento acelerado. Entonces, si yo tengo que, recordemos cómo era la ecuación para la aceleración, es constante, ¿no? Después la rapidez final, por ejemplo, es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y después cuando veíamos la posición en función del tiempo, eso es la posición inicial más la rapidez inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado. En este caso, si parte, por ejemplo, del origen, si parte del origen, este término es cero, y si su rapidez inicial es cero, esto va a ser cero también, y me queda que el x de t va a ser una parábola como la que se muestra. ¿Ven? Entonces, esta aceleración, supongamos que es 8. Entonces va a ser una cosa así como 4t cuadrado. Si ustedes saben que esa función matemática es una parábola que parte en cero, ¿cierto? Más o menos. Entonces, en t sub cero alcanzaría d sub cero, ¿ya? Entonces, debería ser entonces una aceleración constante. Debería ser algo así como la alternativa B, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo aceleración constante, la velocidad, ¿cierto? Sería lineal o afín, como queramos verlo, y después la posición sería cuadrática. En este caso, como si yo parto de cero, la posición con la distancia van a ser iguales, ¿cierto? Y si la rapidez inicial es cero, va a ser algo así. Porque si no fuera cero este término, sería una parábola que crece así. Partiría desde un, un x sub cero, o sería alterada también por este término, si no fueran esos dos términos cero. O sea, igual podría ser el BIT igual cero, igual podría ser, porque me correspondería, solo que crecería de otra forma la parábola. ¿Ya? Ya, pero sabemos que tiene que ser aceleración constante. No puede ser las demás, porque en las otras hay aceleración variable. Ya, entonces ahí aparecen como jalones, cosas así como constantes. Sigamos, creo que terminó esta guía. Sí, terminó esta guía de MRV. No sé si tienen preguntas de acá. ¿Hay dudas? No eran tantos problemas, pero sí había que hacerlos todos. Es una recopilación de problemas de EMBA, así que todo esto, la guía, la parte anterior, esa ya la tienen, es la guía número F4B. ¿Qué más teníamos pendiente? Teníamos pendiente lo de vectores. Eso estaba un poco pendiente, no alcanzamos a hacer mucho de eso. Igual vamos a tener otra guía de vectores, pero esta es la primera. O sea, aquí lo que se muestra en vectores es el sistema coordenado. ¿Qué quiere decir esto? Que se explica el plano cartesiano, ¿cierto? Hay que aprenderse los cuadrantes, los nombres, la numeración, ¿cierto? Que va en orden del aumento del ángulo, ¿cierto? Cuando yo mido un ángulo, siempre el ángulo aumenta en orden antirreloj. Entonces los cuadrantes también crecen en ese orden, uno 2 3 4, ¿eh? Así como hay que aprendérselo. Y estos ejes entonces son ortogonales, que significa que son perpendiculares. Hay 90 grados ahí y yo voy ubicando puntos. Y esos puntos me sirven para representar también vectores. Entonces, por ejemplo, tengo marcado el punto A, yo podría decir que de aquí a acá tengo un vector R. Entonces, ese punto A me define un vector posición, que sería el 4,4. Quiere decir que en X tengo 4 y en Y tengo 4. Ese sería el vector posición. ¿Ya? ¿Y por qué va a ser importante definir ese vector posición? Porque si ese punto A, ahora yo me cambio a otro punto, por ejemplo aquí, ahí arriba, tengo otro punto, un punto B. Ese punto B son las coordenadas de A. Las coordenadas de B, ¿cómo serían? Serían menos 5,6. Eso también es una posición. Entonces, si fue desde A hasta B, yo puedo sacar el desplazamiento de esto. Entonces, el desplazamiento, no, sería algo así. Ese sería mi delta R. Entonces, delta R, que es la posición, o sea, el desplazamiento, la diferencia de posiciones sería RB menos RA. Es decir,
4,4 menos 5,6. Y esto sigue el álgebra de los pares ordenados, de R2, al final, porque esto es R2, o sea, R cruz R, el producto cartesiano de R contra R. Entonces me quedaría 4 menos 5 9, y en la I, 4 menos 6 menos 2. Ese sería mi delta R, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿por qué es importante definir ese desplazamiento? Vamos a poner aquí que este es mi desplazamiento. ¿Por qué es importante definir ese desplazamiento? Porque cuando yo defino la velocidad, la velocidad se define como el delta R dividido en el delta T. Como tal. La velocidad entonces, como vector, se define como el delta R, que es el desplazamiento, dividido por el tiempo. Entonces, por ejemplo, si acá, en el punto inicial, yo tuviera la partícula, en este tiempo, no sé, pues, va a tener asignado un cierto tiempo. A los 10 segundos estaba acá. Y después aquí va a estar a los 20 segundos. ¿Cierto? Un cuerpo, una persona caminando, una mosca, no sé. Entonces yo mido el tiempo con otro sistema, medí el tiempo, tengo una posición inicial y una final. Entonces yo puedo sacar la velocidad, porque tengo el desplazamiento. El desplazamiento sería 9, menos 2, todo eso dividido en la diferencia de tiempo son 10 segundos nomás, porque esta es la diferencia de tiempo. Arriba tengo metros, por ejemplo. Si tuvieran metros, podría ser metros. Y entonces la velocidad va a ser 9 partido por 10, menos 2 partido por 10. Y eso va a estar en metros partido por segundo en cada componente. Y después cuando yo saco el módulo de esto, ¿se acuerdan que el módulo era la raíz cuadrada de 9 partido por 10, todo eso al cuadrado, más menos 2 partido por 10, todo eso al cuadrado? Ese es el módulo. Entonces, eso que se está calculando ahí es la rapidez, porque el módulo del vector velocidad es la rapidez. ¿Cierto? Bueno, y eso me da un número que va a ser lo que uno al final mide lo que está en el automóvil, ¿cierto? El tacómetro, lo que indica ahí, digital o análogo, el número que sale, ese sería mi rapidez. O sea, en este caso, ¿cuál es la rapidez de este? Vamos a hacer el cálculo con la calculadora. Tendríamos la raíz cuadrada de, tengo 0,9 al cuadrado más 0,2 al cuadrado, me dio 0,92, más o menos. 0,9 al cuadrado más 0,2 al cuadrado, todos son radians, está bien. Y esto está en metros partido por segundo. ¿Ven? Esa sería la rapidez. O sea, la rapidez es el módulo de la velocidad. Por lo tanto, es una escalar. Cuando hablamos de velocidad, tenemos que modelarla como un vector. O sea, es una magnitud vectorial, vector. En cambio, la rapidez es un escalar. ¿Cuándo es un escalar? Cuando es un número acompañado de una unidad de medida. ¿Cuándo es un vector? Cuando tengo módulo, dirección y sentido. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí o no? No, profe. Ya, No, profe. ya, gracias. Dice aquí la primera pregunta, ¿en qué cuadrante está el punto 3,0? Cuando me dicen eso de 3,0, hay que ponerse de acuerdo si los puntos que están en los cuadrantes son parte de los cuadrantes o no. Entonces, como es el 3,0, si vamos al 3,0 está acá, ahí. Entonces nosotros vamos a decir que no está en ninguno. ¿Cierto? Creo que está en los ejes coordenados, ¿cierto? Entonces, los ejes coordenados no corresponderían a los cuadrantes, ¿cierto? Sí, porque si tuviera un cuadrante tendríamos que decir que está en el primero y en el cuarto, pero no podemos marcar dos alternativas, así que sería ninguno. Ya, este es un poco más complejo porque aparece solamente con letras. Dice, sean A y B números enteros.
Por ejemplo, un 6 y un 7, de modo que A es mayor que B. Entonces el punto D, cuyas coordenadas son esas que se muestran, se ubica en. Aquí es más fácil darse un valor, ¿cierto? Como A es mayor que B, voy a decir, por ejemplo, 7 y 5, ¿cierto? Entonces, A menos B, ¿cuánto sería? Sería 2, ¿cierto? Y B menos A sería menos 2. ¿Sí? Ese sería mi punto D. Entonces, si este caso particular está bien, yo con eso me conformo. ¿Sí? Entonces, el 2, menos 2, ¿dónde estaría? El X positivo. Y como el Y es negativo, debería estar en el cuarto, ¿no? Debería estar acá abajo. Tengo el 2 y el menos 2 debería estar acá abajo, en el cuarto cuadrante. No era tan difícil. Si lo más fácil acá es darse un valor, porque si no, ver las relaciones que tiene que cumplir es más complicado, ¿cierto? Y aparte dice, bueno, ahí dice que A es mayor que B, no se puede dar el caso que sea cero. Ya, después en la 3 ya está más complejo porque tengo que hacer un dibujo. Si no hago un buen dibujo, quizá me cueste bastante hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque tengo que ubicar en el plano cartesiano esos puntos. No sé cómo tratar de hacerlo. Me molesta la pantalla aquí. Espérate. Mm, Creo que este me sirve. Ahí sí. Entonces tengo el 0,3 estaría, voy a marcar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. X, Y. Así que tengo el 3,0 sería este, ¿no? 3,0. Después 0,3 sería 1, 2, 3, acá. Otro punto. Tengo 5,0 que sería acá. 5,0 y el 0,5 estaría aquí, ¿o no? 3, 5. ¿Qué tipo de cuadrilátero sería ese? No es tan difícil darse cuenta de que este cuadrilátero es un trapecio. Queda ahí, este otro ahí. Ese es un trapecio porque tiene un par de lados paralelos. Sí, más encima de un trapecio isósceles. ¿Sí o no? De acuerdo a lo que estudiamos en matemática el, el martes. ¿Cierto? Estos lados son los no paralelos, pero como son iguales, ¿cierto? Por la simetría de la figura, se supone que es un trapecio. En este caso, me serviría llevar una regla a la prueba, que me queda un dibujo bien hecho, ¿cierto? Si no queda un poco choco. ¿Dudas o no? Entonces, ¿cuáles son los paralelos? Serían estos dos, pues. Ese es paralelo a él. ¿Sí? Ya voy a seguir. Acá la misma idea. Dice, se tienen esos puntos. Son los vértices de un romboide. Recuerden que un romboide era muy parecido a un rectángulo, ¿sí? Entonces voy a dibujar el eje aquí, por ahí, y voy a ver los puntos. Tengo el 3,0, entonces 1, 2 y 3. Tengo ese punto, después tengo el 0,4. 1, 2, 3, 4. Aquí arriba. Tengo el menos 3,0. 1, 2, 3, menos 3,0. Y tengo que para que sea un romboide, ¿cómo sería? Tendría que ir por acá. Aquí, y ya por acá abajo. Quedó raro, ¿eh? 3,0 está bien, 0,4 menos 3,0. Creo que si lo pongo acá abajo, va a quedar raro.
Que no lo hice escala, por eso me quedó raro. A ver, como lo mejor. Tendría que ser más chico. Uno, dos, tres, dos, tres. Por ahí. Ahí. Y el otro va a quedar por acá. Tendría que ser por acá. Menos uno, menos cuatro tendría que ser, más o menos. ¿Cierto? Menos uno, menos cuatro es el más coherente. ¿Yo no? No me quedo tan derecho, pero yo creo que se entiende la idea de que tiene que ser más o menos ese, por ahí. Se entiende la forma, profe. Uy, qué chulo. Ahí está. Sí, más o menos tiene que ser ese como el más coherente. Por eso, bueno, ya como digo una regla que me invita a medir en centímetros, o en lo que sea, milímetros. Ya, acá igual hay que hacer un dibujo. Dice, en el cuadrilátero cuyos vértices son los extremos que se muestran ahí, se traza el segmento cuyos extremos son 3 4 y menos 4 4. Entonces el segmento es, ya, ahí está más difícil porque aquí también hay que hacer un gráfico. Tiene que ser más o menos algo así. Tengo que hacer un, dos, tres, cuatro, cinco. Para arriba igual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Ya por ahí. Entonces, menos 5,3. Uno, dos, tres, cuatro, 5,3 por acá. Después 4 3 4 3. Tiene pinta de ser una diagonal, ¿no? Después 2 5 sería ahí arriba. Menos 3,5. 1, 2 3 menos 3,5 por ahí arriba. Por ahí, ¿cierto? Ese es el cuadrilátero. Entonces tengo ahí, por ahí más o menos. Y me dice que traza segmento cuyos puntos son 3,4. El 3 estaría aquí, 4. Y el otro es menos 4,4. O sea, acá. Ya, esa es la mediana. ¿Cierto? Si esos puntos fuera MN, nosotros vimos el martes que era la mediana. La mediana es la unión de los puntos medios de los lados no paralelos en un trapecio. Esto es un trapecio. Uno puede probar que es un trapecio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o no? Hay que hacerlo un poco más preciso, pero se entiende la idea, ¿no? No, profe. Ya. Después acá ya se empieza a hablar de vectores propiamente tal. Entonces decimos que un vector tiene tres componentes. Tiene magnitud o módulo, que es la longitud del segmento, ¿cierto? Tiene dirección, que nos da el ángulo con respecto al eje X, y tiene un sentido que le indica la cabeza de la flecha. Entonces, ¿cómo yo saco este vector, por ejemplo, este vector B? Este vector B se saca como el punto B menos el punto A. O sea, cabeza menos cola. Esa es la manera de calcular este vector, pues. Entonces, si este B, por ejemplo, fuera 6,8 y este A fuera 1, menos 1, ¿cómo sería el vector? Sería 6,8 menos 1, menos 1, 6 menos 1, 5, 8 menos 1 sería 9. Y ese sería mi vector. O sea, igual nosotros esos matemáticos lo hacemos para el cálculo de las traslaciones. Cuando decíamos posición final menos posición inicial, sacábamos el vector traslación. ¿Ya?
Entonces, ojo que acá está definiendo un vector, dice que es un segmento de recta orientado, flecha. Pero más que ser un segmento o recta orientado, nosotros lo representamos gráficamente de esa manera. Es una representación gráfica, representación gráfica, ¿cierto? Eso es un tipo de representación, es como una flecha. Yo también lo puedo representar de esta manera, como un par ordenado, o por ejemplo, también hay gente que lo escribe así, lo escribe como un vector columna, 5 9. ¿Ven? Eso depende de la escritura donde estemos parados. Y después cuando uno se mete a álgebra lineal, le dice, no, que un vector puede ser un montón de cosas, pueden ser, las funciones también pueden ser vectores, entonces, como que le cambian todo a uno esto más adelante. Y bueno, los vectores tienen una cierta álgebra, ¿cierto? Cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican por escalares. O sea, acá, dos vectores son iguales y tienen igual módulo, dirección y sentido. Y el nombre técnico que vamos a utilizar ahí es equipolente. O sea, no hablamos de vectores congruentes, sino que hablamos de vectores equipolentes. Mismo módulo o magnitud, dirección y sentido. Equipolentes. Después dice, los vectores se expresan con letra minúscula y una flecha sobre dicha letra o con dos letras mayúsculas que indican su origen y su extremo respectivamente. Y también hay otra manera que puede ser en negrita. También puede ser en negrita. Entonces, después uno ve libros de cálculo vectorial y este vector lo pueden representar, por ejemplo, un poco más grueso, así. Eso también es una manera de hacerlo en libros de matemática un poco más serios, ¿ven? Con una negrita, sin colocarle la flecha arriba porque es mucho trabajo al parecer, ¿sí? Dice acá, geométricamente, para sumar dos vectores, u con v, hacemos lo siguiente. Ponemos v a continuación de u, haciendo coincidir el origen de v con el extremo de u. Luego u más v es el vector que va desde el origen u hasta el extremo de v. Cuando hemos puesto v a continuación de u. Ya ese es el método del triángulo, ¿sí? Que se llama método del triángulo. Ya habíamos avanzado un poco en eso. ¿Se acuerdan que hicimos un PowerPoint? Método del triángulo. Y si lo hacemos copiando acá, teníamos el método del paralelogramo. Que al final es la misma cosa, solo que en este método va uno detrás de otro. Esa es la diferencia con el otro método del paralelogramo, que copiábamos acá y después sacábamos la diagonal, ¿no? Con el método del paralelogramo. Lo importante es no mezclar los dos métodos. Dice, dado un vector u, el vector menos u sería el inverso aditivo. Eso es importante, como hablando desde la estructura algebraica de los vectores, cuando yo tengo, que le cambio el signo, cambia el sentido, ¿cierto? El inverso aditivo de u tiene sentido contrario. Ese es el inverso aditivo. ¿Por qué? Porque la suma entre u más menos u me da ¿qué? El cero vector, que es el neutro aditivo de los vectores. Y eso hace que vaya teniendo cierta estructura el álgebra de los vectores. Por eso después uno en álgebra lineal habla de espacios vectoriales, pero ahí son más propiedades que deben cumplir, son cerca de 8 propiedades para que sea un espacio vectorial. Entonces, R2, por ejemplo, el que acabamos de ver nosotros acá arriba, este plano cartesiano, cuando yo ubico vectores, hago todo el tema de álgebra vectorial, satisface las condiciones de espacio vectorial. Entonces, son herramientas súper potentes para después lo que viene en física más avanzada. Ya. Después aquí hay que ver si son verdaderas o falsas nomás estas preguntas. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas? Dos vectores son iguales si tienen igual medida o módulo. ¿Es una condición suficiente? No, porque falta, ¿cierto? Además, igual dirección y sentido, ¿cierto? Entonces, no, falso. Dos, al restar dos vectores en ese orden, equivale a sumar el primero con el inverso aditivo del segundo vector. ¿Ven? Eso se parece mucho cuando nosotros hacíamos la suma de enteros, cuando decíamos, si yo quiero restar A con B,
¿Qué decíamos cuando vimos la primera clase de números enteros? Que a en realidad lo que estoy haciendo es sumarle el inverso aditivo de B, ¿o no? Eso es la aseveración 2. Pero ahora está en términos vectoriales, así que estos son vectores. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo tengo un vector A que quiero sumarle menos B, o sea, si este fuera B, por ejemplo, ¿cómo sería menos B? Menos B sería así. Así que cuando yo quiero restar A con B, debo hacer lo siguiente. Debo poner A acá y pongo menos B para allá. Y hago la suma entre esos dos. Entonces la suma sería este. Pero sabemos que esa suma al final va a ser una resta. ¿Se entiende eso, no? Eso es lo que me está diciendo, que la resta la dejo en función de la suma, porque la resta al final no es una operación, sino que es una operación como dependiente de la suma. No es una operación en sí misma, sino que depende de la suma. La operación como verdadera es la suma y la resta es como algo menor, como un caso, se podría decir. 3 dice, dos vectores en un plano son paralelos si forman el mismo ángulo con respecto a una recta de referencia común. Ya, eso sí también sería verdadero, son paralelos. Así que acá sería 2 y 3. 2 y 3 tienen que formar el mismo ángulo con respecto al eje X, pues. Generalmente el eje X se toma como referencia. Ya, aquí hay que hacer un álgebra vectorial, pero de manera gráfica, ¿cierto? Dice U más W menos V. Tendrá la dirección y sentido indicado en qué alternativa. Ya, entonces voy a hacer la suma primero entre U y W. O sea, a continuación de U voy a colocar W. Por ahí, ¿cierto? Ya tengo la suma. Como tengo que quitarle el V, lo coloco para el otro lado, así. Ese sería menos V. Y después uno, el principio del primero con el final del último, que sería así. Ahí va, ¿no? Y esa sería mi resultante. O sea, todo esto da una resultante, que va del principio del primero al final del último. Entonces, lo que nosotros hicimos ahí al final fue ocupar el método del polígono. Bueno, cuando yo ocupo el método del polígono, es la generalización del método del triángulo, porque pongo uno a continuación de otro. Yo podría tener así todos estos vectores que se están sumando y la resultante sería esta, que va del principio del primero al final del último. Ese es el método del polígono. Y un caso particular sería el método del triángulo. ¿Ya? Así que acá la alternativa es, ¿dudas hasta ahí? ¿No? Ya. No, profe. Después la pregunta 8 dice, el vector 3x se muestra en la figura 4. El vector menos x es el que se muestra en, ya. Si yo tengo que el vector 3x es este, entonces el vector x va a ser la tercera parte, ¿o no? Este es mi vector x. Y como me dicen menos x, tendría que ser al contrario, o sea, va a ser así. Ese sería menos x. ¿Ya? O sea, el más cercano es la alternativa E. ¿Cómo es el álgebra vectorial en cuanto a la multiplicación por escalar? Supongamos que yo tengo un vector x que fuera así, 2,8. Al calcular 3x, este 3 multiplica a cada componente. Me quedaría 2 por 3, voy a poner al revés mejor. 3 por 2, 3 por 8. O sea, 3x va a ser 6,24. Ese es el álgebra de vectores, o sea, multiplico componente a componente. Puede tener dos componentes o puede ser en el espacio tridimensional, multiplicaría a cada componente. Eso nosotros lo vimos en el PowerPoint, ¿se acuerda? Cuando teníamos un vector A y tenía componentes a X, a Y, a Z. Entonces, cuando yo calculo K por A, ese K, vamos a decir que es un número real, puede ser distinto a cero, saquemos el cero para que no moleste. Me va a quedar K por AX, K por ahí, coma, K
por AZ, ¿cierto? Ahora, SK, por ejemplo, supongamos que es un número mayor que uno, como el 8. Lo que hace entonces es agrandar el vector, como lo hizo acá el número 3, agrandó el vector X. Si fuera menos 3, lo que hace es agrandarlo y lo invierte, le cambia el sentido. Y si fuera un número, por ejemplo, entre 0 y 1, como 0,5, lo que hace es disminuirlo, ¿cierto? Lo divide a la mitad. Y si, por ejemplo, fuera menos 0,5, lo divide a la mitad y más encima lo invierte, ¿cierto? Entonces, hay varias posibilidades que analizar para este K. ¿Eso cuándo va a tener relevancia? Cuando uno está viendo las homotecias en matemáticas. En matemáticas 2 vamos a pensar de esa manera cuando hacemos amplificaciones o disminuciones de figuras, ¿cierto? Al final esto es súper importante porque después cuando uno está en informática o en ciencia de la computación, uno modela ciertas imágenes y hace ciertos giros de las imágenes o píxeles mediante operaciones vectoriales. Incluso cuando tenemos variaciones en el tiempo, uno utiliza los cuaterniones. Los cuaterniones al final, como son vectores en cuatro dimensiones, puede decirse, una de esas dimensiones es el tiempo. Entonces uno cuando hace ciertos giros en el espacio, uno va a necesitar esta matemática más avanzada en ciencia de la computación. Entonces, realmente si uno quiere programar ahí en Unity, en varios tipos de juegos, va a tener que ocupar vectores para modelar movimientos en tres dimensiones, ¿no? Eso es lo que uno hace después en ciencia de la computación. 9 dice, todos los vectores mostrados en la figura 5 tienen igual dirección y son de módulo 2 unidades. Ya. Cuando habla de dirección, uno podría pensar aquí, pero si está hablando de igual dirección, ¿por qué esto es tan contrario? Tienen igual dirección, lo que pasa es que tienen sentido opuesto, ¿no? Tienen el mismo ángulo respecto al eje. Dice, y son de módulo 2 unidades. El vector X más W, sabemos que se me da cero, ¿no? Y el vector Y menos Z dan como resultado respectivamente, ¿cuánto dará? De módulo me están dando. Yo sé que X más W tiene que dar cero, el cero vector. Y el Y menos Z, cuando yo lo resto, también debería dar cero vector. Entonces los módulos van a ser cero y cero. Nada más, ¿cierto? Este, por ejemplo, tiene una componente de menos 2 y este 2, entonces se da cero. Por ejemplo, este X podría ser menos 2,0 y este va a ser 2,0. Entonces, cuando yo lo sumo, me da 0,0, que es el vector cero. Y acá igual, pues, este podría ser, por ejemplo, menos 4,0 y el de acá va a ser menos 4,0. Estos son iguales. Entonces, cuando hago la resta, me queda menos 4,0 menos menos 4,0. Me queda 4 menos menos 4, 0. Y 0 menos 0, 0, que también es el vector nulo, ¿no? Y la magnitud del vector nulo es cero, o módulo, módulo magnitud. Así que está bien, como queramos verlo algebraicamente o gráficamente. Pregunta 10, ya van quedando menos. Dice, el vector B tiene la misma dirección que el vector A, pero su módulo es el triple. ¿Ya? Entonces eso podemos escribirlo. Podemos decir que el módulo de B es el triple del módulo de A. Anotemos eso. Y su sentido es opuesto, ¿sí? Entonces el vector menos A menos B es igual a, o sea, podemos dibujarlo incluso, podemos poner así. Este es mi vector A y el vector B dice que tiene la misma dirección de A, pero su módulo es el triple y sentido opuesto. Entonces el B va a ser así. Sentido opuesto y B entonces tiene tamaño 3A. 3A. Está, este era B, ¿cierto? En cuanto a tamaño es el triple y está al revés, ¿cierto? Sentido opuesto. Y ahora me dicen que tengo que hacer menos A menos B. Se corrieron un poquito las flechas. Entonces, menos A menos B, menos A menos B, ¿cómo sería? Tengo que sumar al final menos A con menos B. Entonces, menos A sería así. Ese sería menos A. Y tengo que sumar menos B, que sería así. ¿O no? Entonces, ese sería menos B. Serían 3, pero ahora va hacia el otro lado.
Cuando sumo estos dos, ¿qué me queda? Me quedaría solamente este pedazo, ¿cierto? Ese pedacito que está ahí. ¿Y eso a qué equivale? Equivale a 2A, ¿o no? Si miráramos el A original. Si miráramos el A original, sería 2A. No sé qué opinan ustedes, yo creo que está bien, ¿o no? Entonces lo que hice fue dar vuelta al B y dar vuelta al A, ¿cierto? Porque aquí están en sus sentidos originales, pero cuando tengo que sumarlos es menos A menos B. O sea, también lo que podría hacer es sumarlo y después darlo vuelta, que es lo mismo, ¿cierto? Porque esto es equivalente que si hiciéramos menos A más B, ¿cierto? Es lo mismo. Sumamos, y podría hacer la suma de estos dos, me daría así, ¿cierto? Eso sería A más B, pero después tengo que darlo vuelta, ¿cierto? Lo doy vuelta y me queda el de acá. Es, ahí que está bien, está bien. Entonces el menos significa que tengo que dar vueltas sin sentido. Ya sigamos porque tenemos que avanzar en la otra guía también. Acá aparece lo de la multiplicación por escalar. Dice aquí que se graficaron estos vectores en el plano, ¿sí? Considerando los puntos asociados. Dice, estos son, si se dan cuenta, son vectores que tienen ciertos puntos asociados, o sea, tiene asociado el punto A, el punto B, el punto C mayúscula, ¿cierto? Dice, se puede establecer una relación entre las coordenadas del extremo de un vector asociándolo a un vector anclado en el origen. Así, el vector A minúscula es 4,4, el vector B minúscula, este sería el A, ¿cierto? Este es el vector B, y este es el vector C minúscula, que es menos 5,3. Eso es lo que está diciendo. A veces algunos libros lo que hacen es colocar este tipo de paréntesis. Eso depende del libro. Por ejemplo, si ustedes ven los libros de la Católica de Chile cuando era en su tiempo, estaban haciendo problemas de PSU, ocupan ese paréntesis. Y algunos problemas de EMRE de hace tiempo también aparecieron así, por si acaso. Dice, definiciones. Si yo tengo dos vectores que tienen dos coordenadas y un K, un número real, este número real puede ser cualquiera, pero en general uno dice que es distinto de cero porque si no, como que siempre lo va a mandar al vector nulo, entonces no tiene mucho chiste. Ese vector es un número real cualquiera, ¿ya? Incluso el cero, pero uno trata de evitar el cero porque si no, no tiene gracia. ¿Cómo se saca el módulo de la magnitud? Con el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Considerando las componentes en X y en Y, y también si fuera en tres dimensiones, agregaríamos la componente en Z al cuadrado, ¿no? Si fuera tres dimensiones. Pero estamos en el plano, ¿no? Esa es la forma de sacar el módulo o magnitud. La adición y sustracción es componente a componente y la ponderación o multiplicación por escalar es multiplicar componente a componente. ¿Bien? Esa es la manera de mayorar un vector o disminuirlo, ¿cierto? Y también se definen los vectores unitarios en las direcciones de los ejes. Entonces, cuando uno tiene vamos a hacerlo en tres dimensional, un sistema tridimensional, por ejemplo, acá tenemos X, Y, Z. En X le llevamos las abscisas, en Y las ordenadas y en Z las cotas. Estas son las cotas. Estas son las ordenadas. Y acá tenemos las abscisas, ¿cierto? Entonces, cuando yo defino un vector, voy a poder utilizar otra nomenclatura donde defino vectores unitarios. Por ejemplo, aquí en X voy a definir un vector Y unitario, que va a ser este, el Y unitario, que es el 1,0. Y en la dirección del eje Y vamos a definir otro que va a ser el J unitario. Acá está. Este es el J unitario, que tiene componentes 0, 1, ¿cierto? Y también podemos definir en el eje Z otro más que vamos a llamar el K unitario. Parece que habíamos hablado algo en el PowerPoint de esto, ¿eh? Esos vectores, la gracia que tienen es que tienen tamaño 1. Entonces, la magnitud de Y
va a ser la magnitud de J, va a ser la magnitud de K, y ese tamaño va a ser uno. Por eso se llaman vectores unitarios. ¿Cuál es el chiste que tienen entonces? La gracia que tienen es que solo indican dirección, no tienen, como, o sea, tiene magnitud uno. Entonces, por eso uno puede escribir un vector también en función de ello. Por ejemplo, acá en dos dimensiones, un vector se puede escribir así, en forma binomial, como A1 por I más A2 por J. Por ejemplo, si tenemos el par ordenado 2,8, yo lo puedo escribir como 2i más 8j. Y si tuviéramos en el espacio, si estoy en el espacio, por ejemplo, tengo ese vector que tiene componentes 6, 1, 9. Ese mismo vector, llamémosle un vector v, ese vector v va a ser el 6,1,9, puede ser representado como 6i más j por 1, que es j, más 9k, ¿cierto? En tres dimensiones. También lo habíamos adelantado un poco eso cuando necesitábamos después hacer el producto cruz entre dos vectores, necesitamos los vectores unitarios, ¿cierto? Ahora, como estamos en el plano, solamente aparece el i y el j, pero es mejor pensar en forma ya tridimensional. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de eso o no? Lo importante, ah, ya, lo importante es no mezclar nomenclatura. O sea, si ocupo así como pares ordenados, me quedo con esa, o si utilizo escritura binomial, me quedo con esa, pero no mezclar cosas. Por ejemplo, si tengo el 6,9, no le podría sumar el 2i menos 4j. ¿Eh? Hay que dejar todo unificado. ¿Ya? Y aquí ya habíamos dicho ya que para sacar un vector AB tenemos que hacer la resta, el final menos el inicial. O sea, el vector AB al final viene siendo B menos A, como punto, ¿cierto? Porque aquí está diciendo que son puntos. El dado el vector AB no anclado en el origen, con esos dos puntos que lo forman, se calcula de esa manera, porque los puntos pueden estar en cualquier lado del plano cartesiano o del espacio. Si estuviéramos en el espacio, tendríamos que hacer una resta de tres componentes, que es lo primero que hicimos. Pues lo primero que hicimos en la clase fue eso mismo, ¿ya? ¿Cómo hago estos cálculos de la combinación lineal que me parece ahí, que es 2a más b dado a y b, siguiendo el álgebra vectorial? Entonces yo debería decir dos veces a más b, y b es menos 7,2. Esta materia igual le sirve, como le decía, para lo que es transformaciones isométricas. Multiplico acá. 2 por 2,3 sería 4,6 y después le sumo el de acá. ¿Ven? Hay una prioridad de operaciones también con los vectores. Componente a componente. 4 menos 7 menos 3 y 6, menos, 6 más 2, 8. Sería el 3 menos 3,8, la alternativa A. ¿Sí? Y en la pregunta 12 me están haciendo la pregunta por el módulo de ese vector. Es decir, para sacar el módulo del vector W, yo tengo que hacer la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Y por de pronto nosotros podemos colocar los signos, pero los signos no son relevantes porque al final, como están al cuadrado, no es necesario. Me quedaría 1 más 9 y eso es raíz de 10. Y ahí terminé. Esa sería la alternativa A. ¿Para qué me sirve esa magnitud? Si yo quisiera sacar un vector unitario, se calcula de la siguiente forma. Vector unitario, que le vamos a llamar W con la tilde arriba, es complejo, sería el vector W dividido en la norma de W. Entonces yo normalizo este vector y me queda con magnitud 1. O sea, este tipo de acá tiene magnitud 1 y va en la dirección de W. Esa es la gracia. Entonces me quedaría menos 1 partido por raíz de 10 y aquí quedaría menos 3 partido por raíz de 10. Y cuando yo saco el módulo de este vector unitario, ¿cuánto me da? 1, porque lo normalicé. ¿Se dan cuenta? Eso uno lo puede hacer en Wolfram. De hecho, Wolfram lo hace automáticamente. Vamos al tiro. Yo quisiera escribir aquí, ¿lo ven ahí en Wolfram?
Vamos a ir acá, el menos, ¿cuánto era? Menos uno menos 3 menos uno coma menos 3. Me gusta esta mat input. Ahí está. Le colocamos paréntesis de llave para que lo entienda como un vector. Dice que es un punto, pero al final igual hace los cálculos vectoriales a veces. Voy a colocar vector mejor. Ya, ahí lo hizo como vector. ¿Ven? Ahí está el vector. La longitud va a ser raíz de 10 y aquí está el vector normalizado. ¿Ven? La gracia que tiene entonces este vector normalizado es que su tamaño es uno. Solamente me está indicando la dirección del vector W, porque a veces yo quiero la dirección de un vector nomás. Entonces, para tomar la dirección de un vector, me serviría esto, normalizarlo, dividirlo por la norma y listo. ¿Sí? Después acá hay otros cálculos más que tienen que ver con cómo transformo a otras coordenadas, como las coordenadas polares, donde solamente me sirve la magnitud y el ángulo que forma con el eje X. ¿Ven? Todo este ángulo de acá me define esto que está aquí, que es tangente de arco tangente de 3 menos pi. Ese es el ángulo que se forma. ¿Cierto? Ya, volvamos. ¿Qué otro problema hay acá? Este creo que es el último. Sí. Ah, no, queda otro más. Dice, en la figura OAC es un cuadrado de lado 3 centímetros. Entonces podemos anotar ahí que todos estos tamaños son 3, ¿cierto? Dice, AC, o sea, este vector AC, que es la diagonal, y OB, ¿tienen igual módulo? Sí, porque tienen el mismo tamaño. Ese tamaño sería 3 raíz de 2, ¿cierto? 3 raíz de 2. Pues son diagonales, diagonales de un cuadrado. Sabemos que se cumple eso. Después dice, OA más AB es igual a ¿qué? Es igual a el otro camino. Ah, no, perdón, ahí dice, faltó uno. Dice, OA más AB más BC es igual a OC. Sí, son iguales porque esta es la resultante al final. Así que sería verdadero también. Cumple y cumple. Finalmente, OB, tengo que pensar en este punto. Ese punto tiene esas coordenadas, sí, porque estas coordenadas es el 3,3 al final. Así que está bien. Ese es como falta la fecha. Por lo tanto, todas son verdaderas. ¿Dudas o no? ¿Por qué me dio 3 raíz de 2 OB? Porque yo tengo que OB, como tiene coordenadas 3,3, yo para sacar el módulo, digo que es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, eso raíz de 2 por 3 al cuadrado, pues el 3 sale, me queda 3 raíz de 2. Listo. Y con AC pasa lo mismo. Con AC pasa exactamente lo mismo, solo que tiene la parte X negativa, ¿no? ¿Por cierto? El AC va a ser menos 3,3, ¿cierto? Pero igual, como está al cuadrado, va a dar igual la misma magnitud o módulo. Y el último para terminar esta guía, dice, un vector anclado en el origen tiene módulo 7 unidades. ¿Sí? Me dicen entonces que el módulo vale 7 y la abscisa de su extremo es 2. O sea, la parte X vale 2. ¿Cuál es la coordenada de la segunda componente sabiendo que está ubicado en el cuarto cuadrante? O sea, tengo que encontrar esa Y de ahí. ¿Cómo se hace? Yo tengo que 2 al cuadrado más Y al cuadrado en raíz me tiene que dar 7, ¿no? Entonces, elevo al cuadrado, tengo 49 igual a 4 más Y al cuadrado. Ahora paso restando, me queda 45, eso es Y cuadrado. Saco la raíz y me queda raíz cuadrada de 45, vale Y. Pero acá puede ser las dos, porque es una ecuación cuadrática. Puedo arreglar esto, porque 45 es 9 por 5, ¿no? Así que el 9 sale como 3, me queda
3 raíz de 5, pero podría ser cualquiera de las dos. Pero voy a desechar una solución. ¿Por qué? Porque dice que está en el cuarto cuadrante. Y en el cuarto cuadrante, nosotros sabemos que la y es negativa. Por lo tanto, el que me sirve, el y solución, va a ser menos 3 raíz de 5, porque tiene que estar mirando para abajo, ¿cierto? Es decir, tiene que ser de esta manera. Tiene que ser 2 acá, y para abajo tiene que ser ahí llegar al 3 raíz de 5, menos 3 raíz de 5, ¿ven? Para que esté en el cuarto cuadrante. Porque si yo tomo la solución 3 raíz de 5, estaría arriba, pues, estaría acá, en el primer cuadrante. Entonces no me sirve que esté en el primer cuadrante, según lo que me están indicando, ¿no? Por lo tanto, la alternativa es la D. Así que hay que saber los nombres de los cuadrantes en la numeración correcta. ¿Dudas? Todavía nos queda otra guía pendiente. No sé si tienen preguntas de los vectores, pero todo esto nos ayuda a entender mejor la mecánica y la cinemática, ¿ya? Lo que es vector es muy importante para entender las leyes de Newton, desplazamiento, la diferencia entre velocidad, vector, ¿cierto? Y después lo que continúa, no sé si va a entrar en la prueba lo que es torque. No estoy seguro si preguntan eso. No se sabe. Entonces acá vamos a terminar la guía de Newton 2. Aquí también habían cosas hechas. Esto ya lo dijimos en el PowerPoint, diagrama cuerpo libre, máquina de Atwood, etcétera. ¿Sí? Ley de gravitación universal, relación entre masa y peso. ¿Ya? Hay varias cosas que hemos dicho acá. Entonces, el primer problema dice, un cuerpo tiene un peso de 20 newtons. Su masa es, ¿cómo definíamos el peso? El peso se define como m por g, donde m es la masa y g es la aceleración de gravedad. Aquí me la dan, ¿ven? Tienen que dármela, si no, uno no sabe si ocupar g igual 9,8 o el 10. Entonces, el peso vale 20 newtons. Lo voy a colocar en este lado. 20 newtons, la masa no lo sé, y g es 10 metros por ti por segundo cuadrado. Entonces, le colocamos corchete. Por lo tanto, la masa sería 20 newton dividido en 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Y eso cuánto es? 2 kilogramos. Listo. Nada más, nada más. Cuidado con las unidades de medida y con las variables, ¿ven? Porque esta m de aquí es la variable masa, pero esta m de acá significa metro. Entonces, de repente uno si no escribe bien se puede confundir. Lo mismo yo les decía, la normal con los newtons. Los newtons lo escribo entre corchete y la normal no. ¿Sí? Típica confusión. ¿Sí? Porque después en un problema a veces queda así, po. 10 newton y acá está, no sé, po, y aquí les queda la normal, una cosa así. Entonces, a este 10 newton a veces le restan la normal o se la suman. Eso también lo he visto, así que tienen que tener cuidado con eso. Tratar siempre de que las unidades de medida estén entre corchetes, ¿cierto? Si es que se puede, si es que no estorba, mientras que se pueda, se lo hace. Dice la pregunta 2. Un cuerpo de 3 kilogramos es sostenido por un cable de acero. La tensión en el cable es de. Para eso nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ponemos el cuerpo acá de 3 kilogramos. ¿Y cuáles son las fuerzas que están actuando sobre él? La tensión del cable y el peso, que sabemos que es mg. Como no hay movimiento ahí en el eje Y, yo podría colocar un sistema de coordenadas y hago la sumatoria de fuerzas en Y y eso va a ser cero. Por lo tanto, la tensión menos el peso va a ser cero. Ah, entonces la tensión va a ser igual al peso, va a ser igual a m por g. Por lo tanto, la tensión va a ser 3 por 10. ¿Qué cosa? Newton me da, 30 newton. Tiene que ser entonces la tensión igual al peso. Suponiendo que la cuerda, este cable de acero no se rompe, obviamente. No se estira, no se rompe, la masa es despreciable, un montón de idealización. 30 newton entonces sería la,
la fuerza de la tensión que va saliendo del bloque. ¿Sí? ¿Pregunta hasta ahí? No, profe. Ya. A todo esto yo les decía que la próxima semana nosotros no vamos a tener clase porque como algunos tienen vacaciones, yo prefiero que no tengamos clase la siguiente semana, ¿ya? Pero sí la otra, la del 30 de junio creo que es. Esa sí podemos tener clase, entonces para la siguiente semana yo les puedo grabar unos dos videos cortos, la semana del 23, y después la semana del 30 de junio, que ahí después se pasa a julio, sí podríamos tener clase, ¿ya? Voy a adelantar las vacaciones. Es que se la adelantaron al parecer, ¿o no? Los colegios. Ya, sigamos. Entonces, dice acá la pregunta 3. En relación a las fuerzas F1 y F2 que ejercen dos cuerpos que interactúan entre sí, se afirma que tienen igual, o sea, está hablando de la tercera ley, ¿cierto? Tercera ley de Newton. O sea, si yo tengo dos cuerpos que están interactuando entre sí, este cuerpo ejerce una fuerza F1-2, que esté acá ejerce una fuerza F2-1. ¿Qué tienen en común estas fuerzas? Primero, el módulo es el mismo, ¿ya? La magnitud es la misma. También tienen igual dirección, pero sentido no, porque sentido es opuesto, ¿sí? Así que sería la alternativa C, 1 y 2. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué las fuerzas no se anulan? Porque actúan sobre cuerpos distintos. Eso es importante. Actúan sobre cuerpos diferentes. Por ejemplo, si tuviéramos el suelo ejerce una fuerza de una normal hacia arriba, pero él también recibe esa misma normal hacia abajo. O sea, recibe el peso. En este caso, o las componentes que tenga arriba. Esto depende si el peso o no, pero eso es lo que sucede. Dice, un bulto de masa M es arrastrado sobre una superficie horizontal, donde está presente una fuerza de roce de magnitud Fr. Entonces, para que el bulto se mueva con velocidad constante, como dicen velocidad constante, yo tengo que pensar que la aceleración es z. Es necesario aplicar una fuerza F horizontal de magnitud tal que, si yo tengo esta fuerza F, que está aplicada sobre el bloque, y hay una fuerza de roce hacia atrás, que es obviamente contraria al movimiento, esa, esa resta tiene que ser masa por aceleración, pero como la velocidad es constante, esto tendría que ser cero. Así que la fuerza tiene que ser igual a la fuerza de roce. Al menos tiene que ser un poquitito más. En realidad son iguales, tiene que ser igual, igual, para que salga del reposo, obviamente, pero con eso es suficiente, para que se mueva a velocidad constante. Si le pongo mayor, si es mayor el texto, puede ser que aparezca una aceleración, entonces debería ser igual. Y así vamos, nos queda muy poquito. Ya, acá yo tengo la máquina de Atwood. ¿Se acuerda que esta máquina había que estudiarla? Dice, los bloques representados en la figura de masas 3M y M respectivamente están unidos por un cable de acero que pasa por una polea. Si el bloque de masa M está subiendo una aceleración de magnitud A, entonces el bloque de masa 3M está bajando con una aceleración de módulo. ¿Son iguales o no? Sí. ¿Por qué? Porque hay ciertas idealizaciones acá que tenemos que asumir. Por ejemplo, que la inercia rotacional de esa polea no afecta, ¿ya? Que no hay roce con la polea, que el cable no se rompe, no se estira, no tiene masa. Son varias consideraciones. Entonces, la aceleración del sistema al final es una sola, tanto el que sube como el que baja. Por lo tanto, la magnitud de la aceleración del otro cuerpo también va a ser A, ¿ya? Son las consideraciones, porque eh, en el estricto rigor no siempre son iguales. No siempre son iguales. ¿Por qué? Porque si se corta el cable ya hay morir. O si se está estirando, no quedan igual. En el ejercicio 5 el valor de la aceleración A es, o sea, el problema anterior. Para sacar la aceleración, yo lo que tengo que hacer aquí, o me acuerdo de la fórmula general,
o lo deduzco. Entonces voy a deducirlo. ¿Cómo sería el DCL del cuerpo 3M? Tengo que para arriba hay una tensión y para abajo hay un peso, ¿cierto? Ese peso que nosotros vamos a tener para abajo va a ser 3 mg, ¿cierto? Así que tenemos tensión hacia arriba menos 3 mg va a ser 3 ma, ¿sí? Y el DCL para el cuerpo M nomás, vamos a tener que hay una tensión para arriba y el peso para abajo, que sería mg nomás. ¿Ven? Aquí tengo un peso 1 y aquí tengo un peso 2. Pero es importante decir lo siguiente. Este cuerpo, aquí me equivoqué acá porque era al revés. Este va bajando. Sería al revés aquí. Este va bajando, ¿cierto? Entonces sería 3 mg menos la tensión. En cambio, el otro va subiendo, ¿cierto? Donde vi el G así me confundo. Entonces, sería 3 mg menos T igual M por A. Y para el otro cuerpo, este va subiendo. Sería tensión menos mg igual M por A. Y ahora puedo despejar la aceleración, pero primero tengo que deshacerme de esta T. Tengo 3 mg menos 3 ma igual a T. Y esta la reemplazo acá. Esa T la reemplazo ahí. Me queda 3 mg menos 3 ma menos mg igual a ma. ¿Cuántos mg hay aquí? 2 mg. Y en el otro lado queda, se sumarían 4 ma. ¿Sí o no? Se va la m y me queda 2g partido por 4, lo que es g medio, igual a A. ¿Qué pasaría si me hubiera dado, por ejemplo, 2g? Es absurdo, no puede ser mayor que la aceleración de gravedad, porque el peor caso es que esto se corte en las cuerdas y caiga con la aceleración de gravedad, g, pero no puede ser mayor que g, a menos que uno lo esté tirando eh, con una fuerza aparte de los propios pesos, porque aquí está con los propios pesos, ¿se da cuenta? Pero si aplico con una fuerza externa, aparte de los pesos, ahí podría ser una aceleración mayor que la gravedad, pero así como está, no puede ser. Entonces sería g medio solamente, la mitad. Esto sería súper absurdo, 3g no puede ser, eh, g tampoco, porque eso es caída libre, y g menos 2 eso es raro porque siempre tenemos que tener un múltiplo de g, po, ¿cierto? Y esa k que va a ir ahí tiene que estar entre 0 y 1, ¿sí? La k tiene que estar entre 0 y 1. Siempre en la máquina de Atwood, lo que va a pasar es que nosotros tenemos que la aceleración va a estar dado por m1 menos m2, o al revés, ¿cierto? Voy a hacer m2 menos m1, partido por la suma, y todo eso multiplicado por g, donde obviamente m2 es mayor que m1. ¿Sí? Si son iguales, queda detenido, o baja a velocidad constante. Entonces, al final, la pelea entre la alternativa estaba entre esta y esta. O sea, si uno tuviera que tirar a la chunte, va a ser entre estas dos nomás, porque la otra no tiene sentido. ¿Fijan? G sería cuando es caída libre, 3g no puede ser mayor que g, y g-2 es raro que me dé esa solución, no tiene como mucho sentido. Y después, en el mismo problema, me dicen el valor de la tensión de la cuerda es, ¿cómo saco el valor de la tensión de la cuerda? Puedo tomar, por ejemplo, esta igualdad, po, la 3 mg menos 3 ma. Hagamos eso. Entonces, la tensión sería 3 mg menos 3 m por A. Pero dijimos que la aceleración es g medio, ¿no? Entonces aquí me queda en función de mg nomás, ¿cierto? Entonces, 3 menos 3 medios, o sea, tengo 3 menos 1,5, eso es 1,5, ¿no? Me queda 3 medios de mg, que sería la A, ¿no? ¿Cierto? 3 menos 1,5, 1,5. Listo. Nada más. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O no? Ya estamos terminando, así que pero hemos hecho harto hoy día, ¿no? Todas las que estaban pendientes.
Yo le No, actualicé sus profe, carpetas, me así que cola. les voy a seguir actualizando las carpetas. Este es más complejo porque nosotros tenemos al final una máquina de Atwood, pero que está en una superficie. Entonces cambian algunas cosas. Es parecido a la máquina de Atwood, muy parecido. ¿Sí? Entonces dice acá que yo tengo un cuerpo de masa m mayúscula en reposo, ¿ya? O sea, su velocidad es cero, sobre una superficie horizontal, unido a otro cuerpo de masa m chica, como se muestra en la figura. Si no hay roce en la polea, ojo, en la polea, aquí el roce vale cero, ¿ya? Dice, la magnitud de la fuerza de roce sobre el cuerpo de masa m es, o sea, aquí tengo un roce, que es distinto de cero, ¿cierto? Porque como dice que está en reposo, esta parte es importante, porque dice que está en reposo, quiere decir que está en equilibrio la situación. ¿Qué hacemos? Vamos a colocar las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo de masa m. Entonces lo voy a colocar acá. Este cuerpo de masa m tiene una normal hacia arriba, el peso hacia abajo. Ese peso va a ser m grande por g, va a tener la tensión de la cuerda y para atrás la fuerza de roce, que es la que me preguntan. ¿Ya? ¿Qué más tengo que hacer acá? Pensar en el DCL del otro cuerpo. DCL m grande, DCL la masa chica. Este de aquí es súper fácil porque está peleando la tensión con el peso nomás. ¿Ven? Y este peso en 2, digamos, es m chica por g nomás. ¿Sí? Entonces, de aquí uno deduce que la tensión tiene que ser mg, pero con la m minúscula nomás. ¿Por qué? Porque está detenido. Supone que la sumatoria de fuerzas en I acá va a ser cero. Por eso la tensión va a ser igual al peso 2, ¿cierto? Dice que está en reposo, entonces el sistema está en reposo. Y ahora voy a hacer el siguiente paso. En este cuerpo, en el DCL de la M mayúscula, tengo que la sumatoria de fuerzas en I también es cero. Por lo tanto, la normal tiene que ser igual a mg. ¿Se fijan? Tiene que ser igual a mg. ¿Y eso por qué me sirve? Porque yo tengo que sacar el roce. Entonces, ese roce que está acá, ¿a quién va a ser igual? Esa fuerza de roce menos la tensión también tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque la sumatoria de fuerzas en X también tiene que ser cero. Por lo tanto, la fuerza de roce también va a ser igual a la tensión y va a ser igual a m chica por g. O sea, sería la alternativa A. Pero, ¿por qué hice tantas cosas? Porque nosotros tenemos que seguir con el problema en la pregunta 9. Dice, el coeficiente de roce, mu o mi también, es, entonces, yo sé que la fuerza de roce se calcula como el coeficiente de roce por la normal, pero la normal es mg. Entonces me quedaría así, mu por la normal, que es m grande g, y por otro lado, yo sé que la fuerza de roce tiene que ser igual a mg, pero la m chica. Entonces, esto va a ser igual también a mg, pero la g chica. Se va la g y me queda que el coeficiente de roce va a ser la razón entre las masas. ¿Sí o no? Así que sería la alternativa A. No estaba tan fácil, ¿cierto? Porque eran varias cosas. Lo importante acá es ver lo que nos dice, que está en reposo. Que al estar en reposo M, también está en reposo la M chica, ¿cierto? Las dos están en reposo. Entonces la sumatoria en cualquier eje va a ser cero. En X, en Y, ¿cierto? ¿Alguna duda hasta ahí? Eso estaba más o menos complicado, ¿no? Yo no puedo sacar el valor numérico del coeficiente de roce, pero sí puedo hacer ciertos arreglos algebraicos. Ya, con eso vamos a quedar por ahora, ¿sí? Porque no creo que alcancemos a hacer los que quedan. O alcanzamos, sí, alcanzamos. ¿Cómo está el tiro? Acabo el tiro esto para que salgamos y hagamos la guía completa. Son 3 minutos, ¿no? Dice, el bloque que pesa 20 newton se empuja sobre la cubierta de la mesa con una fuerza de 18 newton. El coeficiente de roce cinético entre el bloque y la cubierta es 0,4. ¿Cuál es la aceleración del bloque?
Ya, hay que hacer un dibujito. Dice que pesa 20 newton. Esto es mg. De aquí se deduce que la masa, ¿cuánto es? 2 kilogramos, ¿cierto? Ya, entonces tengo la normal, tengo el peso, tengo mi fuerza, que está siendo empujado, que sería 18 newton, y para atrás tengo la fuerza de Ross. Recuerden que estos cuerpos están siendo modelados como masas puntuales, o sea, uno podría hacerlo así, ¿ya? Porque si yo lo dibujo de esta manera, parece como que se tendiera a volcar, ¿o no? Porque la fuerza Ross actúa en el piso y la fuerza F está como al medio. Entonces, en estricto rigor, claro, hay volcamiento, pero nosotros no estamos suponiendo esos casos. Eso se estudia más adelante en dinámica de cuerpo rígido. Ya, pues entonces ahora, ¿qué es lo que hago? Yo sé que la sumatoria de fuerzas en I tiene que ser cero. Por lo tanto, se deduce que la normal es igual al peso y eso es M por G. Sabemos que el peso vale 20 newton, ¿ya? Y luego, también vale, es newton, por si acaso, me faltó el corchete. Ahora voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X y eso me tiene que dar masa por aceleración, porque me preguntan aceleración. En la dirección del eje X positivo, faltó ponerlo eje. El X positivo, ¿quién está actuando? La F mayúscula. Sería F menos la fuerza de roce, y eso tiene que ser masa por aceleración. La F grande ya la tengo, que son 18 newton, pero me falta la fuerza de roce. ¿Cómo sacamos la fuerza de roce? La fuerza de roce se saca como mu por la normal. Ah, pero ya sé que el coeficiente de roce es 0,4 y la normal vale 20 newton. 4 por 2, 8 y estamos listos. 8 newton vale entonces el roce. Tendría que quitarle, le voy a quitar 18 a 8, a 18 le quito 8 newton y eso es masa por aceleración. La masa la saqué al principio, que es 2 kilogramos por la aceleración. 18 menos 8, 10 newton y lo divido entre 2 kilogramos, lo que me da 5 metros partido por segundo cuadrado y esa es la aceleración, que sería la letra C. ¿Preguntas? Con eso tienes que estar clarito con ese tipo de problemas porque son problemas que han entrado antes. Todos, casi todos los que yo hago son algunos un poco más antiguos, otros más nuevos, pero DEMRE ha mantenido una línea en las preguntas que hace, ¿ya? Si ustedes van a ver pruebas bolivianas, peruanas, colombianas, ecuatorianas, de física, a veces son muy difíciles o muy sencillas, no les sirve. No les sirve hacer ejercicios de otros lados, del CBR de allá Argentina, no les sirve. CBC creo que se llama en Argentina, ¿cierto? El ciclo básico de ciencia creo que se llama así. Como un bachillerato que hacen antes de pasarse a las carreras. Sí, el CBC se llama, no CBR. Y la de BAU también de España también es muy diferente. La problema 11 dice, considere que la masa de la Tierra es 80 veces la masa de la Luna y que el radio de la Tierra es 4 veces el radio de la Luna. Si F es la magnitud de la fuerza que la Tierra ejerce sobre la Luna, la magnitud de la fuerza que ejerce la Luna sobre la Tierra es, recuerde que esa fuerza es por la ley de gravitación universal, es decir, M1 por M2 dividido por la distancia al cuadrado. Tengo entonces la Tierra y tengo la Luna. Esa fuerza F, ¿cómo es? Igual. Entonces sería F nomás, nada más. O sea, me dicen que son 80 veces, pero eso no importa, porque la fuerza es la misma, ¿ya? Es la misma para ambos cuerpos. Y con eso terminamos todo por hoy.